Un saludo súper especial para todos ustedes, mis genios, mis superhéroes, mis estrellas. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Hoy con un video, una información pero muy valiosa, que ojalá sirva a todos ustedes, sobre todo en esa misión y en esa meta de venir a los Estados Unidos para mejorar la calidad de vida de sus hijos. El video y el tema del día de hoy con una invitada súper especial es para poder explicarles a ustedes cómo es el sistema educativo en los Estados Unidos. Es un tema fundamental si ustedes tienen niños, si ustedes en este momento están ya en su proceso de inmigrar a los Estados Unidos, bien sea porque tienen la I-140 aprobada o una petición familiar, si no necesariamente es una visa basada en el empleo, o están esperando su cita consular, o incluso si están en los Estados Unidos y están esperando para hacer su ajuste de estatus, ya tienen a su familia en los Estados Unidos. ¿Cómo es el sistema educativo en los Estados Unidos? ¿Cómo podemos nosotros apalancarnos en ese sistema educativo para que nuestros hijos tengan esa calidad de vida que nosotros estamos pensando para ellos? Y para este tema no hay nadie mejor que una persona muy especial, Ana Patricia González, a quien tengo el súper placer de conocer y de admirar por este proyecto que ella está desarrollando en este momento. Se llama Visión Padres. Y Visión Padres es para enseñarnos a los padres cómo debemos conocer y aprovechar el sistema educativo americano. Yo no puedo decir nada más porque voy a dejar a Ana Patricia que sea la guía, nuestra tutora, la persona que nos va a ayudar a entender ese sistema y que nuestros hijos estén en las mejores manos de las escuelas americanas. Ana Patricia, bienvenida y te agradezco enormemente por tu tiempo, por querer contribuir con estos inmigrantes, con estos genios que están llegando a los Estados Unidos y sus familias. Hola, un saludo a todos. Gracias, Marta, por abrir este espacio que me parece maravilloso, que me parece contundente, porque los latinos estamos trascendiendo barreras, estamos trascendiendo nuestras fronteras, y es muy importante que lleguemos al país donde lleguemos con herramientas, que lleguemos educados, porque de eso se trata, ¿no? De avanzar, de dejar bien posicionado a nuestros países. Yo soy latina también, vengo de Venezuela, tengo algunos años radicadas en Estados Unidos. Y bueno, soy mamá de un adolescente y también soy mamá de un pequeñín que aún no está en edad escolar. Uh -huh. Eh, Comienzo con este proyecto, Visión Padres, porque en principio le coloqué este nombre porque me encanta ser los ojos de nuestros hijos a lo largo del camino de su crecimiento, desarrollo, desenvolvimiento, ¿no? Y este proyecto ha abierto en mí ese espíritu, ese deseo de querer ayudar, de querer fomentar en estas familias hispanas aprendizaje y conocimiento. Empecé con este proyecto en la necesidad de mi misma experiencia, de mi propia experiencia, ¿no? Mi hija adolescente comenzó su high school y no tenía idea de cómo empujarla, de cómo ayudarla, de cómo guiarla. Me hacía preguntas y yo decía, ¿pero qué es eso? No entiendo. Empecé a diferenciar la complejidad del sistema y cómo funciona en nuestros países y cómo funciona acá en los Estados Unidos. Entonces, ese deseo de querer ayudarla, de querer integrarme en su proceso académico, educativo, me hizo ir un poquito más allá y trascender. Empecé a investigar, empecé a estudiar, empecé a leer, a documentarme sobre cómo funcionaba este sistema, que aunque hoy en día puedo decir que es sencillo, es fácil, quienes nos adentramos en principio en este tema lo podemos ver de manera muy compleja. Entonces, bueno, arranqué. Empecé a entender cómo funcionaba el sistema y quiero ustedes, padres que me están escuchando, que pretenden inmigrar o que ya están acá, que tomen este recurso valioso que Marta les está ofreciendo a través de este canal, para que se empoderen, para que tengan la iniciativa de guiar a sus hijos en el camino y no nos convirtamos en padres trabajadores, pero no responsables del proceso académico, educativo de nuestros hijos. Entonces, lo primero que tienen que conocer sobre este sistema educativo son las edades o los niveles en que sus hijos van a estudiar, deben estudiar, o en el nivel que debe quedar al llegar acá a los Estados Unidos, ¿ok? Aquí tenemos, Te adelante. hago una pregunta que quisiera entender. ¿Por qué razón hay que estudiar el sistema o tengo que comprender el sistema educativo americano? Porque pues mis hijos en mi escuela o en sus escuelas en mi país llevaban un sistema educativo y pues no, uno los escoge el colegio, registra y empiezan. ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que conocer un sistema educativo americano? ¿Es muy diferente
o por qué? O sea, Sí, el sistema educativo americano es totalmente diferente al de los países de América del Sur, a los de Centroamérica, ¿ok? Este sistema no solamente se caracteriza por tener escuelas unificadas como en nuestros países, o simplemente nosotros en nuestros países inscribíamos a los hijos en la escuela más cercana a la casa o en donde nos pareciera que la educación era más fortalecida, digamos. ujú. Aquí no solamente están esas escuelas unificadas, sino que además hacen diferente el sistema, los tipos de escuela que existen de acuerdo a las habilidades, destrezas, fortalezas que nuestros hijos tienen. Entendiendo que no solamente están estos modelos de escuelas, sino que además hay estas otras escuelas que le proporcionan un sinfín de beneficios a nuestros hijos. Entonces a veces pensamos, en Estados Unidos todo es bueno. Sí, la calidad educativa es excelente, ¿no? Pero si nosotros le sacamos el mayor de los provechos, créanme que van a tener futuros hijos profesionales inmersos en el campo necesario en este país, en el campo profesional necesario. Ah, ok. O sea, sí es un sistema diferente al de nuestros países y por eso tenemos que conocer cómo es ese entramaje del sistema educativo para poder aprovecharlo. Estabas hablando acerca de las edades, te interrumpí cuando estabas hablando acerca de las edades. Sí, siendo que es un sistema totalmente diferente, está estructurado con un poquito de similitud al de nuestros países. Sin embargo, lo voy a explicar brevemente, ¿no? Y también tiene que ver mucho con las edades de los niños. Regularmente, en nuestros países, los niños van a primer grado desde los 6 o 7 años. Aquí pasa lo mismo, pero antes pasan por dos etapas. La primera de ellas es el pre-K, ¿ok? El pre-K en los Estados Unidos no es obligatorio, incluso los niños desde la edad maternal pueden ingresar al pre-K, lo que nosotros conoceríamos como, digamos, casas de cuidados, hogares de cuidados para los niños, guarderías, ¿ok? Eh, y son los niños desde maternal hasta los 4 años de edad. Inclusive hay instituciones acá en los Estados Unidos que ofrecen el pre-K de forma gratuita, pero también hay otros que generan un costo, ¿ok? Los padres deben Y cancelar la es mensualidad carísimo, es y es carísimo. bastante costoso, ¿ok? Sin embargo, también hay algunas instituciones benéficas y fundaciones que ofrecen programas que son llamados en español así como el Día de la Madre o el Día para Mamá, donde los niños van a ese centro educativo o es un centro que funciona para ello con la estructura educativa del condado, ¿ok? Donde los niños van 2 días por semana hasta 3 días por semana por algunas horas, ¿ok? Es limitado, no es todo el día. Y bueno, algunas instituciones tienen costos muy bajos para ayudar a la comunidad. Los niños son inscritos a través de un sorteo en algunas instituciones, pueden tomar incluso si son de algunas iglesias, miembros de la iglesia, miembros de la comunidad. Hay una población mixteada. Ujú, ¿Ok? Luego del pre-K tenemos el kindergarten, que sería el preescolar para nosotros. ujú. Los niños entran al kindergarten entre 5 y 6 años. ¿Ok? El kindergarten es obligatorio, es la primera fase escolar que los niños deben experimentar en los Estados Unidos de manera obligatoria. Son gratuitas estas instituciones, ¿ok? Y de acuerdo a la edad de nacimiento, al tiempo, al periodo de nacimiento del niño, va a ingresar. Ujú, ¿Ok? Por ejemplo, debe tener los 5 años cumplidos para el momento en el que ingresa al kindergarten. ujú. ¿Ok? Después que finaliza el kindergarten, que solamente es un año, estamos acostumbrados que de repente el preescolar en nuestro país puede ser 2 o 3 años, ¿ok? Ujú, Un jardín de infancia largo por un tiempo extenso, aquí solamente es de un año. Ese kindergarten es la preparatoria a la escuela elementaria, que viene ujú, siendo la escuela básica, la ujú, que conocemos en nuestros países a partir del primer grado. ¿Ok? Una vez que los niños salen del kindergarten, ingresan a la escuela elementaria, que es a partir del primer grado. ujú. La edad por lo general es entre los 6 y 7 años. ¿Ok? Que empiezan elementary school. Empiezan elementary school, primer grado. Ujú, Elementaria o, digamos, la escuela elementaria, elementary school, solamente tiene 5 años, que va desde el primer grado hasta quinto grado. ¿Ok? Hay algunas escuelas, y aquí voy a hablar un poquito de los diferentes tipos de escuelas, que de acuerdo a su función o de acuerdo a la habilidad, destreza de los niños, pueden desarrollar diferentes programas. ¿Ok? Las ujú. escuelas unificadas
que son las escuelas correspondientes, o las escuelas del distrito, que son las escuelas correspondientes al lugar cercano a tu residencia, son escuelas que tienen un currículo básico, un currículo escolar básico. Ven materias, digamos que todos conocemos, matemática, literatura, ven algún deporte, ven de repente alguna lectiva, ven historia, ¿ok? Toda la elementaria. Cuando las escuelas son especializadas, ¿ok? Hablamos en este punto de escuelas charter, escuelas magnet, escuelas con un grado de educación STEM, que son las Ujú, escuelas especializadas en ciencia, tecnología, matemáticas, ujú, ingeniería, incluso. ujú. Este modelo de escuelas manejan un currículum diferente para el estudiante. ¿Y son gratuitas también, las Magna y las Charter? Todas estas escuelas son escuelas gratuitas. Ujú. A veces como papás, y por la falta de información nos podemos asustar cuando escuchamos, pero ¿por qué no inscribes a tu hijo en una escuela charter? Y se miran, eso debe costar muchísimo. Las escuelas charter, las escuelas magnet, las escuelas especializadas en arte, en música, en ciencia, en tecnología, son escuelas públicas que tienen un currículum diferente a las escuelas unificadas, ¿ok? Que muchas de ellas no cuentan con el transporte escolar Ujú, y que ofrecen programas diferentes, inclusive después del horario escolar, que son lo que llaman los after school. ujú, ¿Ok? Hablamos de estos que son escuelas públicas y se manejan de manera diferente a lo que son las escuelas privadas. La similitud es que, por ejemplo, los estudiantes suelen usar un uniforme. Aquí los niños no usan uniforme. Los adolescentes que van al high school tampoco usan uniforme. Es particular cuando hablamos de escuelas del distrito o escuelas unificadas. Eh, Muchas de estas escuelas charter, magnet, especializadas en arte, en música, no cuentan con transporte escolar, ¿ok? Depende del padre o la madre llevarlos, buscarlos de acuerdo al horario establecido. Manejan a veces un horario diferente, ¿ok? Pero ya les voy a explicar un poco más de estas escuelas para culminar lo que es el proceso, el nivel educativo y las edades, ¿ok? ajá, ok. Vamos a volver a la elementaria, a la escuela, a la elementary school. Los niños por lo regular salen de la elementary cuando tienen 10 años, que hacen el último grado, que es el quinto grado. Ujú, ¿Ok? Básicamente en este quinto grado a los niños los empiezan a preparar hacia el futuro. ¿Cómo hacia el futuro? Los empiezan a adentrar en el mundo de habilidades, de cuáles son tus preferencias, qué es lo que te gusta, hacia dónde quieres ir. Aun cuando son muy pequeños, este sistema americano tiene la particularidad de que prepara a los niños hacia el camino universitario. Ya depende de manera individual de cada personita aprovechar esos recursos. ¿Okay? Este es un sistema educativo crítico en el sentido de que prepara estructuralmente, académicamente al estudiante para que sea crítico en sus propios conocimientos, ¿ok? Sea capaz, por ejemplo, cuando están en el high school, de escribir un ensayo, de escribir una presentación propia para hacer una carta hacia la universidad, postularse hacia un cupo universitario, por ejemplo. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Sí, es Esto es súper interesante y es interesante. maravilloso, nos engancha a todos Ujú, cuando lo conocemos, ¿no? ujú, Entonces los niños cuando terminan la elementaria, que es la primera, digamos la segunda, porque para mí la primera es el kindergarten, esa es la ujú, primera fase, el preescolar. Ellos viven sus primeras experiencias, ¿ok? Con el kindergarten. Una vez que finalizan la elementaria, los niños pasan a la middle school, o lo que conocemos como la escuela media, la escuela intermedia. Este nivel escolar va desde sexto grado a octavo grado, ¿ok? Es un proceso de transición difícil, digamos, emotivamente, psicológicamente, emocionalmente para el niño, porque además de que cambia muchas veces de escuela, ¿ok? Cambia de amistades, ellos empiezan a generar esos cambios normales de la preadolescencia. sí, es la Empiezan etapa más crítica que hay en la escolaridad, middle Así school. es, así es. Entonces empiezan a generar intereses propios, empiezan a hacerse los grupos escolares, eh, los que son estudiosos, los que les gusta la música, ¿no? Y es bien importante que ustedes como padres se integren en esta etapa que sus hijos están viviendo, porque la guía oportuna de ustedes, los consejos conscientes que ustedes puedan darle a sus hijos, va a garantizar el éxito hacia las siguientes etapas. ¿Ok? Porque a medida que el estudiante va avanzando en su desarrollo académico, los desafíos son mayores. Ujú, Mi hija adolescente me dice, yo quisiera volver a la elementaria o a la middle, porque ella está en una etapa de high school donde empiezan a prepararse hacia la universidad.
Entonces, todos esos cambios generan en ellos muchas veces ansiedad, inseguridad, incertidumbre, ¿ok? Ujú. En esta etapa de la middle school, los estudiantes empiezan a rotar de salones incluso, ya no tienen una sola maestra, ya empiezan a pasear los pisos de la escuela, a cambiar de aulas, a cambiar de compañeros de clases, empiezan a practicar algún deporte con mayor ahínco, ¿no? Que de repente en la elementaria estuvieron practicando alguno, pero aquí ya hay mayor compromiso. Empiezan a hacer prácticas para conocer o determinar si va a formar parte del equipo de la escuela. Las academias que corresponden quizás al condado empiezan a hacer invitaciones a los estudiantes que resaltan en cualquier ámbito académico, digamos deportivo, ok, empiezan a llegar todas esas invitaciones. Mira, vimos jugar a X estudiante, entonces empieza a generarse mayor interés por formar parte de los procesos dentro de la escuela. Entonces allí nosotros como papá tenemos que involucrarnos, llevar actividades. En esta etapa también del middle school es bastante importante que los niños se integren en los diferentes clubes. Ajá. Estos clubs que existen en todas las escuelas, independientemente de que sean públicas, privadas, especializadas, que sean escuelas de zona, permiten que los niños puedan generar oportunidades a futuro. Quiere decir que si yo pertenezco a un club de lectura, por ejemplo, y estoy propiciando que en mi escuela se fomente la lectura a través de estos clubes, y hay días en los que nos reunimos, hay días en que incluso se hacen competencias entre diferentes escuelas, eso es una oportunidad valiosa que le va a sumar al estudiante puntos para cuando ingrese a una nueva etapa escolar, digamos de aquí del middle al high school. ¿Ok? Inclusive en el middle school, la formación del estudiante es tan importante que debe emprenderse el camino para definir cuáles son los intereses, las habilidades, las motivaciones, las fortalezas que el estudiante empieza a manifestar, a presentar, para que una vez que esté finalizando esa etapa, inscriba las materias que le va a corresponder ver en el high school. ¿Okay? Aquí hay una autonomía y una independencia increíble en el estudiante. Y es allí donde los padres deben hacer acompañamiento para la guía, para el soporte adecuado, ¿no? Porque a veces las edades no son de ayuda para estos jóvenes, estos jovencitos, ¿no? La rebeldía, los cambios sociales, los cambios de amistades, ¿no? Entonces a veces se desenfocan y aquí es donde nosotros como padres tenemos que buscar las verdaderas herramientas que nos ayuden a guiar a nuestros hijos a, ok, ¿qué es lo que te gusta? Ok, vamos a buscar. Hay aportes importantes de psicólogos, sociólogos, especialistas en incluso acá en los Estados Unidos que te ayudan a hacer el camino hacia conseguir una beca universitaria. Entonces es bien importante que nosotros como papás representemos esa etapa de nuestros hijos siendo su guía. Una pregunta alrededor de este tema. ¿Qué interacción tiene la escuela con el padre? O sea, yo como mamá, ¿cómo hago para ir metiéndome en ese proceso? Igual, Ok, muchos inmigrantes que llegamos sin hablar el idioma y pues uno va a una escuela y el maestro y desde la recepcionista están hablando inglés y quedamos como, ¿qué dijo? O sea, es el temor de ir sí. allá donde me hablan inglés. Entonces, cómo hace el papá para involucrarse? Bueno, lo primero que les voy a recomendar y es el consejo de una madre es que no tengan miedo. No tengan miedo, no tengan temor de llegar a la escuela, conocer a los maestros de sus hijos, inclusive involucrarse. Hay muchísimas oportunidades de voluntariado dentro de las escuelas, ¿ok? Y hay un recurso muy valioso que deben conocer. En las escuelas actualmente, los padres tienen el derecho de solicitar el apoyo de un traductor, ¿ok? Una persona que hable bien sea el español o cualquier otro idioma. Hay una línea directa que deben tener las escuelas para dar ese recurso a los padres y los padres puedan comunicarse. Inclusive, hoy en día somos muchos los latinos que estamos participando como profesores, maestros, apoyo, colaboradores, voluntarios dentro de las escuelas para apoyar a estos padres que llegan con miedo, con temor, con ansiedad, con angustia de cómo hago para comunicarme si no hablo inglés. Ujú. Entonces, es una herramienta bien importante. Lo primero que tienen que hacer es eso, llegar, consolidar
su visita a la escuela. Es muy importante que ustedes como padres conozcan quiénes son los profesores, las maestras, los maestros de sus hijos, conozcan las autoridades de la escuela, para que ustedes, si tienen algún inconveniente, problema con su hijo, sepan a quién acudir. Porque si tienen un problema, por ejemplo, de lectura con su hijo, ustedes no van a ir al distrito escolar a decir en el distrito escolar, es que mi hijo no sabe leer. No. ¿Cuál va a ser el apoyo que ustedes van a requerir? Los grupos, por ejemplo, que hay en las escuelas, incluyendo maestros, el principal, que es el que nosotros conocemos en nuestros países como el director, y padres y representantes que forman parte del grupo de voluntarios, y bueno, el personal administrativo que se acopla, los consejeros, ¿ok? Ustedes tienen el derecho de pedir una reunión, por ejemplo, con la maestra, ustedes pueden pedir una reunión con el maestro, pueden conversar, inclusive cuando ya no es un asunto de la maestra ni del consejero, tienen acceso a conversar con la administración o bien sea con el principal, el director de la escuela, para que ellos puedan darle solución a los problemas que ustedes presenten. Pero créanme, que no se van a resolver los problemas si ustedes no van a conversar solamente con su hijo, ¿no? Como papás responsables, como papás comprometidos, deben visitar las instalaciones donde su hijo estudia, constatar si efectivamente hay un comedor escolar, mi hijo come acá, a qué horas son los recesos, cuáles son los compañeros de mi hijo. De esa manera ustedes pueden involucrarse. Así que no tengan temor, no tengan miedo. El hecho de que no hablen el idioma no es una limitante para que hoy en día ustedes puedan acercarse a la escuela de sus hijos. Muy bien, ok. Entonces, sí hay, pero igual también hay comunicaciones por parte de la escuela a los padres. Si mi hijo tiene algún tipo de inconveniente en la escuela, como ocurre en nuestros países, que a uno le mandan la nota y uno va, pues lo citan. ¿Aquí también es el mismo sistema? No funciona de esa manera, ¿ok? No, y en mi investigación yo he concluido que acá las partes administrativas o todo lo que conforma el grupo de apoyo dentro de la escuela tiene bien delimitadas sus funciones. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un caso de bullying, Ujú. no van a llamar en principio al director de la escuela, ¿ok? Van a constatar primero que sea bullying, ¿ok? Y que no sea simplemente un juego entre niños, ¿ok? O que sea simplemente una advertencia. Entonces, ¿a quién van a llamar primero? Van a ser a los padres, ¿sí? Van a hacerle ver de la situación, ¿ok? Van a llamar a los padres con la maestra y de ser necesario un consejero, si el problema es muy grave, si el problema se escapó de las manos incluso del salón de clases. Pero el sistema no funciona de esa manera. Por eso es que nosotros como papás tenemos que involucrarnos, preguntarle a diario a nuestro hijo, ¿cómo estuvo hoy el día? ¿Cómo te fue hoy? Revisar, inclusive, acá en los Estados Unidos hay un sistema en el que los padres pueden hacerse partícipes, no solamente para ver las calificaciones de nuestros hijos, ¿no? Cada condado maneja un nombre de esa aplicación, ¿ok? Donde no solamente ven las calificaciones de los hijos, cómo va en cada corte de notas, sino que además puede leer las notas que la maestra deja al final del día. Por ejemplo, necesitamos que Juancito haga actividades en casa para reforzar la lectura, ¿ok? Entonces, como padres, nosotros debemos estar chequeando ese portal que nos permite ver cuáles son las debilidades de nuestros hijos. También este tipo de reportes lo pueden hacer, ¿no? Hoy se presentó una eventualidad en el comedor con su estudiante y algunos otros niños. Los correctivos fueron los siguientes, pero tu derecho como padre es acercarte a la escuela, ¿ok? Para constatar que efectivamente eso sucedió así. Ujú. Pero no van a enviarte una notica. No Ok, bueno. funciona, no funciona como en nuestros países. Aquí el sistema quizás es un poquito más tecnológico, un poquito más sistematizado, ¿ok? Y lo Sí. manejan, sí, y lo manejan de acuerdo a las funciones que cada parte en la escuela tiene. Ujú. Ok, gracias. Terminamos con el Mirror, ¿ok? En el que el estudiante pasa por todos estos procesos, cambios en las aulas, cambios de compañero, cambios en las materias escolares, se prepara para iniciar la etapa final de los estudios, que es la high school, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como el bachillerato, ¿ya? Ujú. Son 4 años de bachillerato, va desde el grado 9 hasta el grado 12. Regularmente los estudiantes se gradúan entre los 18 y los 19 años. Ujú. Y más o menos están ingresando entre los
digamos 14, 15 años en el noveno grado. Ok, la etapa del high school es la etapa más, digamos, que fomenta más trabajo, que tiene más responsabilidades en el estudiante, ¿ok? Es la etapa, digamos, de formación final hacia el camino universitario. En esta etapa del high school, los estudiantes pueden continuar progresando sobre lo que ya empezaron a trabajar desde el middle school, como por ejemplo materias de interés, matemáticas, álgebra. No, yo quiero estudiar ingeniería en el futuro. Entonces, todas esas materias de interés hacia las ingenierías, tengo que empezar a inclinarme hacia ellas desde el middle school. Entonces, el high school es ese proceso en el que yo me voy a preparar, en el que voy a tener todos los créditos, en el que voy a sumar honores, en el que voy a sumar para llegar a la beca universitaria y el correspondiente cupo en la universidad, ¿ok? Es en este proceso cuando empezamos a visitar las universidades, es en este proceso cuando empezamos a indagar cuáles son las carreras ofertadas. Aquí es muy notorio que los estudiantes Sí. viajen, se muden de ciudad, es muy frecuente que se cambien de ciudad incluso para empezar el ciclo universitario. Entonces, en esta etapa es donde nosotros como papás tenemos que estar más atentos, por muchas razones. En esta etapa, los hijos necesitan de nuestro apoyo. eh, por ejemplo, si practican algún deporte, hacer esfuerzos junto a ese hijo que practica un deporte, porque aquí las habilidades académicas son mucho más exigentes. La forma de evaluar al estudiante es continua. No hay una evaluación como en nuestros países que nos daban muchos temas, al final de cierto periodo empezamos los exámenes de lapso, pasábamos hasta 15 días haciendo exámenes, no. Aquí el ciclo de formación es continuo, ¿ok? Los estudiantes inician un tema, a los 2 días tienen un examen, les hacen quiz, les hacen pruebas escritas, ellos tienen las habilidades de presentar exposiciones, pero el nivel siempre va a ser mucho más exigente porque se supone que aquí los están terminando de formar hacia una carrera profesional. ¿Ok? Yo tengo una curiosidad. Em, muchos muchachos que vienen de nuestros países dicen y que llegan a high school, porque si uno tiene un chico que ya ha pasado pues la edad, entra a high school, la edad correspondiente pues entra a high school, pero el comentario es, esta educación es muy fácil, aquí no los ponen a trabajar, aquí no les dejan tareas, esto es supremamente fácil. Eso, ellos quedan aterrados del cambio del nivel de exigencia, es lo que escucho. El nivel de exigencia en nuestros países académicamente es supremamente alto, pero que aquí no les exigen nada, no les ponen trabajo, no les ponen tareas. ¿Por qué hay esa percepción contrario a lo que en investigaciones que tú me has contado es acerca de que Estados Unidos tiene la educación de primer nivel en todo el mundo? O sea, es famosa la educación americana. Explícame un poquito ese contrasentido, sí. Sí, es a veces hasta confuso, porque se supone que es una educación que es la mejor del mundo, ¿no? ¿Cómo es que a los muchachos no les asignan actividades para la casa, ¿no? Y es hasta contradictorio, ¿no? Pensar de que, bueno, si ellos quieren que se preparen más y que aprendan más, pónganles entonces actividades para la casa, ¿ok? No, aquí no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque el estudiante que está inmerso en este sistema educativo necesita de las herramientas diarias para estudiar, necesita desenvolverse de manera independiente en las aulas. Entonces, muchas veces esas actividades que ellos llevan a casa, ¿quiénes terminamos haciendo? Los padres, muchas veces, o apoyándolos, ¿no? Entonces, este sistema americano piensa que el estudiante es una unidad independiente que tiene que aprender las herramientas necesarias para desenvolverse en el campo profesional. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Poniéndole todos esos desafíos con los que ellos se enfrentan diariamente en un salón de clases. ¿Ok? Y tomando en cuenta incluso cuando no hablan el idioma, porque cuando no hablan el idioma, en algunos estados, acá en los Estados Unidos hay un programa que se llama ESL. Ujú. ¿Ok? Este es un programa de apoyo, de ayuda para el aprendizaje del inglés como segunda lengua, porque Ujú. obviamente ya los estudiantes vienen con una lengua materna, muchos de nosotros el español. Entonces, ojo, el estudiante no ve todas las materias en español en este programa ESL. Hay grupos de apoyo, profesores de apoyo que dan la clase en español, pero el sistema está diseñado para que los estudiantes se esfuercen en también ver las clases en inglés. En inglés. Cuando ya hay un nivel de dificultad,
¿ok? Donde el estudiante está diciendo, mira, ya no puedo, necesito ayuda, necesito apoyo, sacan al estudiante de esa área, de ese curso de inglés y lo pasan al programa ESL. Entonces, por ejemplo, matemática la puede ver en español. Ujú, Pero el sistema americano no le interesa que los papás le hagan las tareas a los niños. ujú. El sistema americano no le interesa que aprenda en casa. Todas las herramientas están diseñadas para aprenderlas en el salón de clases con un, digamos, dador de ayuda, que es el profesor. Ujú. ¿Ok? El profesor es la guía. Si el estudiante... Además, perdóname, además porque yo veo que las aulas de clase acá son completamente dotadas de computadores, o sea, tienen unos aulas de sistemas en donde los chicos no tienen excusa para decir es que no tengo computador, no tengo impresora, porque allá Sí, lo tienen. la tecnología es abrumante, ¿ok? A diferencia de nuestros países. El equipamiento es maravilloso. A los estudiantes incluso les asignan computadoras que pueden llevarse a su casa. Obviamente, eso con la entrega de ese equipo está diseñado un plan de protección, los padres se comprometen, el estudiante se compromete, pero en esta etapa de high school ya no hay papás que firmen. Venga, por si el muchachito rompió el equipo. No, 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 no. Ahora el estudiante tiene que ejercer ese compromiso porque se supone que ya es prácticamente un adulto que está caminando hacia el próximo paso que es la universidad, ¿no? Entonces, Ujú. efectivamente, despreocúpense porque sus hijos no tengan un cuaderno para tomar apuntes, van a tener un equipo, una computadora donde allí van a poder manejar toda la información. Aquí los profesores se desenvuelven exageradamente bien con el equipamiento tecnológico, ¿ok? Facilitan a los estudiantes la vida estudiantil. Aquí no tiene que usted ir a sacar una fotocopia porque el estudiante necesita hacer una tarea de una guía que le prestaron. No, 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 no. Todas las herramientas, los recursos están dados y facilitados para que el estudiante no tenga excusas, no tenga ningún tipo de objeción. Ay, es que no tenía la copia, no tenía. No. La escuela facilita toda esa indumentaria, digamos, para la práctica de sus actividades. Uh-huh. Ok. Entonces, en esta etapa del high school, es una etapa un poco compleja de entender, porque en esta etapa los estudiantes, además de que se preparan para finalizar el sistema, digamos, educativo y adentrarse en el campus universitario, eh, viven muchas emociones, cambios, digamos, emocionales, sociales, ¿no? Hay quienes les corresponde a veces cambiarse de escuela, entonces de repente esta escuela tiene una estructura diferente a aquella escuela. En esta escuela, en las escuelas regularmente salen por periodos de tiempo algunos lunch. El sistema funciona diferente a lo que nosotros venimos viendo desde el middle, desde el elementary, ¿ok? Mm. Incluso aquí los estudiantes tienen dentro de su programación escolar, tienen lapsos de tiempo para hacer tareas. Y vuelvo a tu pregunta, ¿ok? No hay ningún tipo de objeción, porque básicamente el sistema está conformado, está hecho, está diseñado para que el estudiante aprenda de manera personal, de manera individual, de manera singular, todo el proceso, la programación que van a bajar los profesores para el periodo escolar completo. Entonces, Ujú. ellos tienen periodos de tiempo que son periodos free, ¿ok? Tiempo libre que ellos tienen para hacer las tareas. ¿Ves? Por eso es que muchos de los estudiantes no les envían tareas al hogar. Por eso es que muchos de los estudiantes dicen, ay, aquí todo es muy fácil, Mm. porque básicamente todo lo hacen en la escuela, con el apoyo del profesor. ¿Ok? Mm. Y si el estudiante no atendió porque se le hizo complicado, porque fue de dificultad, porque no está todavía tan empapado con el idioma, existe lo que nosotros conocemos como el after school, que en high school lo tienen para reforzar, ¿ok? Esas áreas donde el estudiante está teniendo dificultades. En esta época del high school también los estudiantes suelen ir a club, ¿ok? Estos Ujú. clubs les suman a ellos carga académica, ¿ok? Los diferentes números que va a depender del tipo de colegio, eh, digamos, el puntaje que ellos deben tener al final para la graduación, los créditos, ¿ok? Ujú. Eso es un diseño curricular que va a depender netamente del tipo de escuela, ¿ok? Hay escuelas, por ejemplo, que el estudiante requiere 25 puntos de créditos para poderse graduar. Esos 25 puntos los va a ir sumando durante el proceso de los 4 años del high school. Ah, ya. Cada escuela tiene su propio diseño, ¿ok? Por ejemplo, álgebra la puedes ver en el grado 10 y en el grado 11. Y cuando finalizas las materias en ambos grados, puedes sumar, por ejemplo, 2 créditos. ¿Ok? En el grado 12
viste geometría. Entonces, geometría te suma medio crédito. ¿Ok? Pero ese sistema sí va a depender del tipo de escuela donde esté el estudiante. ¿Ok? En este proceso, en esta etapa del high school, los estudiantes pueden ver lo que llaman materias avanzadas. Ya en esta etapa se supone que el estudiante está un poquito más enfocado, que el estudiante ya tiene conciencia, ¿ok? Del profesional en el que se quiere convertir. Digamos que ya está en una etapa donde dice, bueno, yo voy a estudiar ingeniería. Entonces, esas materias avanzadas que puede ver el estudiante son las que están relacionadas al campo de la ingeniería en su primer año de universidad. Wow. Por ejemplo, álgebra. Entonces, si álgebra no está dentro del pensum de la escuela, digamos, puede inscribir esa materia como una materia de la universidad que él está avanzando en ver antes de llegar a la universidad. Cuando él llegue a la universidad, va quizás a ver álgebra de acuerdo a la estructura curricular que presente la universidad, pero no va a ver quizás el periodo completo, porque ya adelantó parte de ese porcentaje o parte de esa materia. ¿Ok? Ojo, padres, tomen en cuenta que esto va a depender de la escuela y de cómo estructura el sistema curricular para el estudiante. ¿Ok? O sea, Asimismo, no, adelante. termina y ahorita te pregunto. Asimismo, también, además de estas materias avanzadas, el estudiante puede ver clases de honores, ¿ok? Este tipo de materias, digamos, o este tipo de evento que el estudiante en el que el estudiante se puede involucrar, corresponden a materias, ¿ok? Que el estudiante está seguro que su puntuación va a ser exitosa, ¿ok? Lo que lo hace un estudiante honors. Por ejemplo, un estudiante que habla español, que en el proceso de elección de sus materias escogió como idioma español, ¿ok? Ujú. Se supone que es un pez en el agua, que conoce su idioma natal, su idioma nativo, su idioma madre. ¿Cómo va a salir en esa materia? Excelente. Se va a destacar porque conoce el idioma español. Entonces se va a convertir en un estudiante honors, ¿ok? Ujú. Más o menos, son muchos los programas, Pero, Anita, perdóname, ¿es un estudiante honors o es una asignatura honors de español? es una asignatura honors, pero el Ah, estudiante cuando pasa de grado se convierte en un estudiante honors, ¿ok? ujú. Eso le da el privilegio de que cuando se vaya a graduar pueda tener una condecoración honors, Honors, ¿ok? ok. Porque se convirtió en un estudiante de una materia importante, honors, ¿ok? Mi hijo tomó una clase honors de español, Ujú. pero él y yo nos vimos a gatas para hacer muchos ensayos, porque eso es, léase el Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, Ajá. el libro bien amarillo, bien con el idioma castellano puro, el original, y había que hacer una tarea y un ensayo sobre ese libro. Eso fue Wow. una de las otra, Complejo. sí. Y las tareas eran, mami, venga, que en esta frase tengo que decir el cuál es el pluscuamperfecto, el pretérito, no sé qué, el pluscuamperfecto, decirse más, y yo, ¿yo qué? Sí, es complejo. Es complejo. Pensamos que puede ser muy sencillo porque ajá, dominamos el español, esa es nuestra lengua materna, pero tiene su grado de Sí, complejidad, ¿no? sí. Y precisamente de eso se trata cuando son materias en grado honor, que Ujú, el estudiante se ujú, esfuerce a profundidad, se esfuerce para poder obtener ese grado, ¿ok? Incluso el ya estar allí debería consolidarlo como un estudiante honors, ya el hecho de estar en esa clase. Así que ujú, debe esforzarse durante todo el año escolar para poder alcanzar el objetivo de cumplir con esa materia, honors. Es ujú, una materia que desafía, digamos, ¿no? Porque estás constantemente en ese aprendizaje, en esa motivación de mantenerte sobre el límite de lo esperado, ¿no? O sea, sobre ujú, las expectativas de lo que te exige la materia. Y bueno, este grado high school, durante estos 4 años, son muchos los programas en los que el estudiante se puede ver inmerso, de los que el estudiante puede aprovecharse, ¿ok? Las herramientas, los recursos, pero todo va a depender del tipo de escuela, todo va a depender de la estructura curricular, porque, por ejemplo, lo hablaba con anterioridad, las escuelas charter o las escuelas Magne o las escuelas especializadas manejan programas diferentes. Por ejemplo, una escuela especializada en música y arte va a estar dirigida hacia ese camino, ¿no? Las artes escénicas, la música, coro, banda. Entonces, la idea es que el estudiante se fortalezca en, en esas áreas donde siente que puede tener las mejores habilidades para desenvolverse, ¿no? ujú. Y bueno, en esta etapa del high school también hay una serie, eso es un poquito más profundo,
podemos conversarlo en otro momento con mayor detenimiento. Los estudiantes se involucran en una serie de pruebas estandarizadas, ¿ok? Que suman un promedio para poder llegar a la universidad, para ser tomados en cuenta con un cupo universitario. Ujú. Los estudiantes presentan a lo largo del high school y de los diferentes niveles exámenes estandarizados, donde muchas veces no solamente evalúan matemáticas, castellano, el inglés, sino que también evalúan temas de cultura general, porque el sistema americano toma en cuenta que el estudiante sea un estudiante integral, que no solamente conozca de geografía y de historia, sino que también maneje constelaciones, que también maneje la ciencia, que también maneje la ingeniería, las matemáticas, ¿ok? En general. Entonces, ellos se someten a pruebas estandarizadas en los diferentes niveles escolares para evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Ujú. Por eso es que muchas veces nos confiamos en que sí, es un sistema sencillo, pero es porque ellos están constantemente estudiando, ellos están en un constante aprendizaje, los preparan a través de estos ensayos, a través de estos escritos, al camino de la universidad, porque Ujú. ciertamente en la universidad se van a conseguir con ese sistema de estudio. ¿Okay? En la universidad funciona de la misma manera. Los estudiantes están todo el tiempo escribiendo ensayos, escribiendo cartas, escribiendo postulaciones. Los estudiantes están todo el tiempo de manera individual haciendo análisis, haciendo estudios, haciendo investigaciones. Sí, Aquí realmente este me sistema hace... es de mucha investigación, aquí se apoya mucho la investigación. De hecho, las universidades, una universidad acá es una cosa monstruosa, las bibliotecas, los Sí. equipos, la cantidad de libros para el apoyo de investigación, lectura. Aquí no hay Incluso, excusa. aquí no hay excusas. La mayoría de las escuelas en todos los Estados Unidos cuentan con bibliotecas dotadas Ujú. que los estudiantes en su mayoría no aprovechan, lamentablemente, es una realidad. Así que nosotros como padres debemos ser conscientes en ese sentido, ¿no? De guiar a nuestros hijos hacia la lectura. Mira, aprovecha ese recurso, esa biblioteca, no solamente dentro de las escuelas, también cada condado maneja una biblioteca pública, que son recursos muy valiosos. Las bibliotecas acá, no solamente el condado, sino la ciudad, cada ciudad acá en Florida, por lo menos. Yo vivo en esta ciudad, en una ciudad, y en esta ciudad hay una librería, una biblioteca. Ujú. Cada ciudad. Cada ciudad hay una biblioteca, pero son unas bibliotecas en donde uno se queda, wow. O sea, entrar a Sí, esas son bibliotecas. bibliotecas que Yo les cuentan voy con a mostrar cómo todos es los una recursos. biblioteca, porque Ujú. una de las áreas de distracción y de juego con mis hijos eran las bibliotecas, porque hay juegos para niños, salones para niños, hay actividades en vacaciones para los niños, todo completamente gratis. Y Sí, allá aquí funciona igual. Hay en cada ciudad una biblioteca y las bibliotecas cuentan con equipos de computación, puedes imprimir en las bibliotecas, puedes sacar una tarjeta para hacerte miembro de la biblioteca, e ir cuando quieras, gratis. sacar libros, prestar libros. Acá funciona en algunas de las bibliotecas de la ciudad cuentacuentos, hasta incluso en español, hay títeres. Ujú. Así que es un sinfín de recursos que nuestros hijos pueden aprovechar para el mejoramiento académico en sus procesos escolares. Dime una cosa, Anita, en tu experiencia y en tu trabajo, si yo estoy en lo correcto o si la percepción es correcta. Muchas veces uno dice que los americanos no tienen mucha cultura general, o sea, un americano cree que en el mundo solo existe Estados Unidos. ¿Y qué es Colombia o qué es Venezuela? Yo creo que si saben de Venezuela es por el tema político y eso que algunos ni saben. Y uno se encuentra con cosas ofensivas de un americano respecto de nuestros países, y no lo voy a decir. Pero, pero ¿por qué si es supuestamente la educación es obligatoria? O sea, todo el mundo tiene que ir a la escuela, es gratuita y existen todas esas herramientas educativas. ¿Por qué esa percepción de la incultura o de la falta de formación o de profesionalización de los americanos? ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Incluso hace días estuve conversando con una persona americana que me dijo, yo no sabía que existía Venezuela. Lamentablemente aquí un grupo mayoritario de americanos piensan que todos somos mexicanos, que todos somos México, ¿no? Sí, y le decía, qué lamentable, porque en la escuela a ustedes les enseñan sobre historia universal, sobre historia de los Estados Unidos, pero también estudian la geografía del mundo. Entonces, ¿cómo es que no conocen el mapa que corresponde a América del Sur, a Sí. Centroamérica, ¿no? Pero en mi opinión, Marta, yo pienso que es un tema de desinterés cultural, ¿no? Porque he conocido también muchos americanos estudiosos, estudiados, ¿ok? Que conocen más allá de las fronteras, ¿no? Que conocen, que me quedo sorprendida con la educación que realmente han recibido, pero ese tipo de americanos se ha preocupado por formarse, por educarse.
así como quizás nosotros, los latinos, que nos dedicamos al estudio, que nos inspira a aprender, conocer, ir un poco más allá de la educación que estamos recibiendo en nuestros hogares, en las escuelas, y que nos sentamos a investigar, ¿ok? Ujú. En mi opinión, es la falta de deseo, la falta de espíritu, la falta de querer, porque este es un país, Marta, que te ofrece todas las herramientas y todos los recursos para llegar a donde quieras llegar, Ujú. Hay para una llegar cosa, al máximo nivel. hay una cosa que quisiera acotar. El sistema educativo americano está diseñado para que lo aproveche el que lo quiera aprovechar. Así es, Es decir, en el aula de clase, tú aprendes y dan el conocimiento básico. Si tú quieres ir a este nivel, es cuando tomas las clases honoren, tomas avanzadas. avanzadas. Si quieres ir a otro nivel, vas a este nivel, estás en los clubes que son de conocimiento. O sea, Ujú, aquí se gradúa todo el mundo, se gradúa. así El es, que quiere una educación así no tiene ningún problema. Usted quiso aprender hasta acá, hasta aquí aprendió. Y el que quiere más, a ese le da más. Por eso es muy importante que nosotros, los padres latinos, conozcamos de este sistema, porque si queremos esa calidad de vida para nuestros hijos, ahí es donde está el secreto. Hay que impulsarlos, porque de acuerdo a lo que tú estás diciendo, para resumir todo esto, desde que están empezando su kindergarten, ¿cierto? Su ujú, kindergarten, ajá, sí, el desde que kindergarten o están el pre-K, que es como decir la pre-K, primera etapa que no es sí, formal, desde esa digamos. misma etapa, elementary, middle y high school, están guiando a nuestros hijos de acuerdo con sus habilidades y Así destrezas. es, Y si nosotros sabemos eso, vamos a escoger una escuela, porque ¿quién más va a conocer a su hijo que un padre, una madre? correcto. Este niño le encanta la música, o este niño le encanta las matemáticas, o este niño le encanta la tecnología, de armar o desarmar. O sea, ¿cómo los va uno involucrando en ese Guiando, sistema involucrando, y llevándolos a las escuelas apropiadas para ellos? No es correcto. llegar a los Estados Unidos, como nos pasó a todos los que empezamos hace mucho tiempo acá, que es llegar, no, le toca a esta escuela y genial, Correcto, el bus escolar lo lleva y lo trae, teniendo otros recursos. sin Sí, saber. por eso yo exhorto a los padres a que además de pensar en dónde van a vivir y dónde van a trabajar o en qué van a trabajar, también piensen qué es lo que necesita mi hijo, qué oportunidades tengo al llegar a ese país, qué facilidades puedo darle a mi hijo a través de la educación. Ok, sí, aquí todo es bueno, como tenemos en la mente, pero Marta acaba de decir algo muy valioso. Si no aprovechamos ese recurso valioso, entonces, ¿dónde está ese pensar de calidad de vida? ¿Ok? Entonces, básicamente es hacer un plan. ¿Ok? Yo voy a vivir en esta ciudad tengo cercana esta escuela. Algo muy importante que se me pasó hacerles ver a ustedes padres, es importantísimo, vital, que ustedes se dediquen a revisar el score de la escuela que le corresponde a su hijo por zona. Les explico. Todas las escuelas acá tienen un número que regularmente cada año va cambiando de acuerdo a varios factores. Número de población, población varón, población niña, cómo van esos estudiantes en las matemáticas, y hay un nivel, un índice que va manejando, ¿ok? Esos porcentajes. Eso al final de cada año arroja un score, que viene siendo como un número total. Y ese score representa el número de posición que tiene la escuela, ¿ok? Me refiero, ¿cómo está posicionada esa escuela? Del 1 al 10. Hay escuelas que tienen 2. Entonces, ¿qué me quiere decir esa escuela? Que posiblemente la población estudiantil sea de muy baja calificación, ¿ok? Que el nivel académico sea muy bajo, que hay demasiados estudiantes y pocos profesores, ¿ok? Que la población latina, incluso que esa población latina puede dar la cara por esa escuela. Ese 2 es porque la población latina representa un 70% de la población estudiantil de esa escuela, pero no es tan buena. ¿Ok? No tiene un índice académico tan alto que represente un mejor score. Entonces, por eso, piensen, revisen, investiguen cuáles son las oportunidades que al llegar a este país pueden ofrecerle a sus hijos desde el punto de vista académico. ¿Okay? Tengo esta escuela que queda a 3 minutos de mi casa. Tengo transporte escolar, lo llevan y lo traen, pero la escuela representa un 2% en su score. Entonces, ¿cuáles son las debilidades de la escuela? Posiblemente el nivel académico de la escuela no es alto. Entonces, y tengo una escuela a 15 minutos de mi casa, que tiene un score de 8, que es una escuela magna, donde posiblemente no tengo digamos, la oportunidad de que mi hijo pueda quedar allí, ¿ok? Porque en este tipo de escuelas el ingreso es por sorteo,
¿ok? Eso lo podemos hablar a más detalle en otro video. La segunda parte, nos va a tocar segunda parte, ya vi. Sí, definitivamente. Pero nosotros como papás debemos luchar. Si vinimos a este país a darles calidad de vida a nuestros hijos, ¿por qué no esforzarnos? ¿Por qué no esmerarnos? Y dejemos un poquito al lado el tema de sí, dónde vamos a vivir y dónde vamos a trabajar, pero también pensemos en nuestros hijos. No los lancemos, como decimos en nuestro país de manera criolla, a los leones. Busquemos que ellos puedan integrarse de manera consciente en escuelas que les sumen a su vida. Anita, Que, ya para rematar, y perdóname que te corte, vamos a rematar y dejamos una segunda parte. Si la gente está interesada en que sigamos profundizando, nos hagan preguntas acerca de qué más quisieran saber sobre el sistema educativo y hacemos una segunda parte. A ver, ¿cuáles son la mejor época? ¿Cuál sería la mejor época para que yo como padre llegue a los Estados Unidos y mi hijo vaya a la escuela? Porque aquí los niños tienen que sí o sí estar estudiando, sea el momento en que sea, salvo que sean vacaciones escolares. Pero ¿cuál sería, si tú me vas a recomendar a mí o recomendarle a las personas que están en este proceso, cuál es el mejor momento que les recomendarías? bueno, el periodo escolar en los Estados Unidos inicia en el mes de agosto. Hay algunos estados que tienen una variación sobre esa fecha, ¿ok? Pero regularmente comienza en agosto. En diciembre tienen un receso navideño, digamos, casi el 24 de diciembre, están saliendo de vacaciones los chicos entre el 20 y el 21 de diciembre, retornan nuevamente el 7 de enero, ¿ok? 6, 7 de enero, y salen de vacaciones en mayo, finales de mayo. Hay algunas escuelas que terminan en junio, si comienzan en septiembre. Pero la mejor recomendación que yo puedo darles, el mes más apropiado para que lleguen a los Estados Unidos, es el mes de junio, donde regularmente ya han culminado las clases, tienen un proceso de alrededor de 2 meses mientras inicia el nuevo periodo escolar, ¿ok? Para visitar la zona, posiblemente las escuelas vayan a estar cerradas en esa época, pero, por ejemplo, ustedes pueden recorrer la zona, investigar un poco más, medir las distancias. Por favor, si van a emigrar, tráiganse la documentación requerida. Básicamente acá van a pedir la tarjeta de las vacunas, van a solicitarles el acta de nacimiento o partida de nacimiento y posiblemente el último año escolar en el que estuvo, ¿ok? En el país de nacimiento, en el país de donde viene, para posteriormente evaluar a qué grado corresponde iniciar el año escolar, ¿no? Muchas veces, por recomendación del distrito, al niño lo retrasan un año, motivado a que, bueno, el tema del idioma, ¿ok? Para muchos niños es un desafío llegar, no hablar el idioma, comenzar clase, muchos incluso se frustran porque los retrasan un año, pero a fin de cuentas, créanme y tengan la plena confianza de que la decisión que van a tomar en base a su hijo va a ser la mejor. En mi caso, a mi hija la retrocedieron un año y fue lo mejor, porque en ese año reforzó lo que le correspondía, se adaptó a la estructura escolar, a las nuevas amistades, se familiarizó con el idioma, de manera que cuando arrancó el middle school ya venía un poco más preparada. Acuérdense siempre del impacto emocional que puede causar eso en sus hijos. Entonces es bien importante que para mí la etapa, el mes ideal sería junio. Es Sin perfecto. embargo, exacto, es a discreción de cada Es quien. perfecto. Independientemente si llegan en agosto o en septiembre, van a poder inscribir a los niños en ese tiempo. Sí, cuando uno llega con los niños, puede registrarlos en la escuela y no Inmediatamente. inmediatamente. Sí. Ok, Anita, esto ha sido, pienso que ha sido muy importante y un aporte muy importante para la comunidad inmigrante. Yo te felicito por este proyecto Visión Padres, porque realmente va a ser una luz, como algo de donde las personas puedan pegarse para conocer. Y si tú nos permites, podemos dejar el contacto tuyo para todos los que tengan preguntas y quieran saber un poco más. Como les decía, si tienen preguntas y si quieren que ahondemos más en el tema educativo, como por ejemplo los puntajes de los exámenes, las ventajas para conseguir becas, cómo podemos acceder a esa información, nos dejan saber para hacer la segunda parte de este video de Visión Padres con Ana Patricia González. Ana, 1.000.000, muchísimas gracias por tu aporte, por tu colaboración y espero que te pueda volver a tener aquí en este canal para que nos ayudes con mucha más información. Claro que sí, fue un gusto. Gracias, Marta, por abrir tu canal para proporcionar toda esta información tan interesante para que no les pase a esos padres que están por venir todo lo que nosotras vivimos. Sí. Sin embargo, bueno, es relevante que ustedes se eduquen, que ustedes aprendan, que ustedes se informen sobre el sistema educativo de los Estados Unidos. Mi correo está por allí, estoy a la orden.
Estoy en construcción actualmente de una página web donde van a tener todas las fuentes necesarias para poder adentrarse en este mundo tan maravilloso como lo es el sistema educativo americano. Así que bueno, estoy a la orden. Pueden conseguir en el canal de Marta también información relativa a este tema. Y bueno, quedo atenta a todas sus preguntas, sus dudas, con todo el gusto del mundo, porque bueno, me considero parte de esta comunidad hispana, que estamos cada día creciendo más. Somos este país. Anita, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por hacer parte de esta comunidad. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el siguiente video. ¡Ay, Anita! ¡Listo!